Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen que Dios está aquí? ¿Pueden decir un poderoso aleluya? La verdad, estamos disfrutando del culto. Gracias al pastor y a todos los hermanos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Amén. Gloria al Señor. Yo voy a compartir algo sencillo, pero la sencillez hay que ponerla en práctica. Amén. Vamos a leer un pasaje que todos ustedes lo saben de memoria. Simplemente es recordarlo. Amén. Todo aquel que tenga Biblia puede leer conmigo San Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, haciendo qué cosa se heredará la vida eterna. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse, a sí mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron despojándole medio muerto, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Pueden decir aleluya. Aleluya. Bien, para entender todo esto les voy a contar algo. Cuando Dios se hizo carne, habitó entre los hombres, Jesús se encontró con una sociedad llena de líderes religiosos, el cuales estos líderes religiosos estuvieron trabajando sobre la ley. Sacaron 613 mandamientos, pero no quedando ahí, siguieron indagando y vieron que en los 10 mandamientos que Moisés trajo, las letras de los 10 mandamientos coincidían también que tenía 613 mandamientos. Pero no quedando así, siguieron trabajando y dividieron, escuchen bien, los 613 mandamientos los dividieron en 2 grupos: los positivos y los negativos. Los positivos eran: haz esto. Los negativos: no hagas. Ahora, ¿cómo los dividieron? En 248 los positivos. Los negativos en 365 días. Ahora, ¿por qué los dividieron en 248? Porque estos líderes religiosos indagaron que el ser humano tiene 248 miembros en el cuerpo. Si añadimos los 365 días del año, que sumamos 613 mandamientos, quiere decir que el ser humano estaría todos los días del año metido en la ley, en preceptos y mandamientos. Es
esclavizado en ley, preceptos y mandamientos. Pero no quedando así, los volvieron a dividir en los morales, los civiles y los ceremoniales. Quiere decir que todo esto era un trabajo de ellos, que luego inventaron también sus mandamientos, que eran leyes humanas. Los vinculantes y los no vinculantes. Ahora fíjense, estaban a años luz de la gracia. Por eso Jesús, cuando viene con un mensaje de amor, no de tanta ley. Y ahora fíjense, para entender lo que le hemos leído, vamos a entrar en la Escritura. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarlo. Si ustedes dirán, ¿y por qué se levantó este intérprete de la ley? ¿Con qué intención para probar a Jesús? Pues te lo voy a decir. Miren, este intérprete de la ley era un fariseo. En la sinagoga, a no ser que te tocara leer, no podía nadie levantarse. Este hombre se levantó con una intención, para probar a Jesús. Te voy a decir algo: cuando vengas al culto, no vengas para probar a la gente lo que sabe. Qué bien. ¿Por qué se levantó para probarle? Porque resulta que los fariseos tenían otra secta contraria, que eran los saduceos y los esenios. Ahora, ¿qué había ocurrido? Los fariseos habían enterado que Jesús había hecho callar al grupo de los saduceos. ¿Cómo les había hecho callar? Muy sencillo. Hubo uno de ellos que le hizo una pregunta a Jesús, uno de los saduceos: Maestro, esta mujer en la otra vida, ¿con quién se va a casar? Se ha tenido 7 maridos. Pero claro, alguno dirá: 7 vaya mujer. No, es que antiguamente, cuando un padre no dejaba descendencia, se podía casar con el hermano y así sucesivamente. Había tenido 7. Pero claro, los saduceos no creían en la resurrección. Ahora Jesús le dice: mira, en la resurrección no se casará ni se darán en casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles. Ahora le ha hecho callar Jesús. Pero claro, los fariseos se han enterado que Jesús lo ha hecho callar. Por eso los fariseos han buscado al gallito de pelea, al más sagatero, para que le hiciera la pregunta a Jesús y probara a Jesús. ¿Con qué intención? Muy sencilla. Si el grupo de los saduceos, Jesús ha hecho callar al grupo de los saduceos, y nosotros los fariseos hacemos callar a Jesús, quedamos como los number one de la liga, los primeros de la liga. Por eso le he hecho la pregunta, para hacer callar al maestro. Te voy a decir algo: cuando Jesús habla, no hay quien lo calle. Ahora fíjense, se ha levantado para probarle el gallito. Sé que en todos los corrales hay un gallito. Miren la pregunta que le ha hecho este intérprete: Maestro, haciendo ¿qué cosas heredaré la vida eterna? Te voy a decir algo desde aquí: nadie haciendo cosas hereda la vida eterna. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham tenían la vida eterna. Y Pablo tiene que corregir todo esto. Y Pablo tiene que decir algo. Dice: los que heredan la vida eterna son los que han creído a la promesa. Y la promesa era Cristo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Gloria a Dios. Esta es la pregunta que le hace. Ahora él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley?
¿Qué está escrito en la ley? Le estaba diciendo, tú eres intérprete, ¿qué está escrito en la ley? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Respondiendo él dijo, amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Fíjense, ¿ustedes creen que contestó bien, pastor? No contestó bien. Aunque Jesús aquí dice, bien has respondido. Sin en cambio, Jesús lo hizo de una forma, bien has respondido, diciéndole, mira, tú no has respondido bien. ¿Por qué, pastor? Te lo voy a decir. Porque resulta que esto que él responde, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo, no viene, escuchen bien, no viene en el Antiguo Testamento, no viene. Son dos versículos fusionados que Jesús los había fusionado y había añadido con toda tu mente. ¿Por qué Jesús añadió con toda tu mente? Porque en aquel tiempo había muchos griegos. Al haber tanto griego, los griegos creían que por el conocimiento entraban en el reino de los cielos. Entonces Jesús añadió con toda tu mente. Le estaba diciendo, ¿tú eres intérprete? Pues se conoce que no lees la Escritura, porque usted dirá, que dice el hermano Pedro, en el Nuevo Testamento puedes encontrar este texto. En el Antiguo te digo yo que no. Solo hay dos versículos y no viene ninguno con toda tu mente. Respondiendo, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero vamos a ver, no eres un intérprete, no eres un intérprete. ¿Cómo es que no sabes la Escritura? Y ahora quiere justificarse porque ha salido avergonzado. ¿Y quién es mi prójimo? Yo no lo sé. O sea, no lo sabes si eres un intérprete. Miren, los fariseos sabían quién sería el prójimo. ¿Quién sería el prójimo de un fariseo? Porque ellos estaban a un nivel superior, se creían que tenían un nivel superior a los demás. Entonces, para ellos, su prójimo tenía que ser otro fariseo. Si no fuera otro fariseo, que no existía otro fariseo, tendría que ser un judío. Y si no fuera un judío, tenía que ser un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un gentil convertido al judaísmo. Eso es un prosélito. Ahora, él sabía de sobra quién sería su prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e yéndole, dejándole, se fueron medio mundo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Miren, pareciera ser que Jesús aquí, como muchos dicen, inventa una historia. Déjenme decirles algo que no era una historia, era algo común, era algo a diario. Miren, de Jerusalén a Jericó aproximadamente había de 27 a 30 kilómetros. En esos 27 a 30 kilómetros, ¿qué había ocurrido en aquel tiempo? En aquel tiempo había ocurrido algo. Herodes había expulsado del templo a 40.000 trabajadores. Y claro, 40.000 trabajadores, mira qué pocos. 40.000 trabajadores sin trabajo y sin nada tendrían que alimentar a su familia. Muchos de ellos, ¿qué es lo que hicieron? En esa trayectoria de 27 a 30 kilómetros de Jerusalén a Jericó, se hicieron cuevas, se hicieron cavernas. Entonces, cuando venía una persona que no conocía aquel camino, o si lo conocía no pasaba, iba por aquel camino,
salían a su encuentro y los ladrones lo despojaban, le quitaban todo, los dejaban medio heridos, pero nunca los mataban, los dejaban medio heridos. Esa carretera se le llegó a llamar carretera de muerto, carretera de sangre. Cuando Jesús mete toda esta historia, aleluya, era para darle a conocer al fariseo lo que estaba pasando a diario. Ellos se dedicaban mucho a la ley, pero poco a ayudar al prójimo. Ahora dice, un hombre dependía de Jesús a la que Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote. Cuando Jesús mete aquí a un sacerdote, en aquel tiempo, pastor, había aproximadamente unos 10.000 sacerdotes. Esos 10.000 sacerdotes, claro, todos no podían compartir, de tal manera que se dividieron. ¿En qué se dividieron? Que cada sacerdote tenía que ministrar durante 15 días. Si Jesús mete a este sacerdote en esta historia, es porque le tocaba ministrar esos 15 días en el templo. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Miren, dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Miren, vamos a hacer la prueba. Aquí está el hilo. El sacerdote pasa por aquel camino. Viéndole, pasó de largo. ¿Por qué viéndole pasó de largo? Muy sencillo. Los sacerdotes sabían muy de sobra que no podían tocar nada inmundo. Pensaría el sacerdote, si le toco, lo monto en mi cabalgadura, lo llevo al templo, se muere en el camino, escuchen bien, se muere en el camino, me tengo que estar purificando durante 7 días. Quiere decir que yo no podría ministrar en el templo mis 15 días, que he estado como agua en mayo, todo un año esperando a que me tocara ministrar. Por lo tanto, ha impuesto la ley ceremonial por ayudar al caído. Te voy a decir algo, todo lo que te prohíba ayudar al caído no es de Dios. Ha puesto la ley. ¿Cuántos pelos ponemos para ayudar a los demás? Me cachis en la mano. Si es que hasta no sale, me alegro. ¿Qué te alegra? ¿Qué sentimientos? Eso hace el sacerdote. Pensaría el sacerdote, bueno, como el levita, que es mi alumno, viene detrás, que lo haga él. Ahora miren lo que dice. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. El sacerdote pasó de largo, pasó de largo. El levita, que era el alumno del sacerdote, haciéndose un poquito, por decirlo así, más espiritual, se acercó más. Pero también pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque puso la ley que le había enseñado el sacerdote. ¿Cuál era? Si yo toco a este hombre y lo llevo al templo, ¿qué me dirá mi maestro? Entonces también interpuso la ley ceremonial por ayudar al prójimo. El sacerdote y el levita lo vieron, pero pasó de largo. Pero vamos a ver esto. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Cuál es la diferencia de estos presemios, pastor? Muy sencillo. El sacerdote lo vio y pasó de largo. El levita lo vio y pasó de largo. Pero el samaritano lo vio y fue movido a misericordia. Este que no tiene misericordia no ayuda, no restaura, no levanta. No tenía ley, pero tenía misericordia. Hay que ser misericordioso con el caído. Fíjense, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo hacer la misericordia?
acercándose, vendó sus heridas. Quiere decir, para ayudar al caído, tuvo que hacer algo. Pastor, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Bajar de su cabalgadura. Te lo voy a decir claramente. Para ayudar al caído, tienes que bajar del pedestal en el cual estás subido. Aleluya. Baja y ayuda. A veces nos creemos tan superiores que estamos por encima, que estamos en un pedestal por encima. No, Señor, aquí todos somos iguales. A veces estás caído y a veces estás levantado. Hay que ayudar, hay que tener misericordia en el nombre de Jesús. Acercándose, no se largó, fue muy la misericordia. ¿Y qué hizo algo? Lo que hizo fue algo. Cogió las vendas, cogió el aceite fino y lo curó. No sirve de que le hables, no te está mal, no. Ayúdale, que hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos. Fíjense lo que hace. Poniéndolo en su cabalgadura. Porque sabes una cosa, los que verdaderamente ayudan van a pie. Llevó al mesón y cuidó de él. No quiere decir que lo olvidó, cuidó de él. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense lo que hizo. Otro día al partir. Hay muchos que predican y dicen, lo cogió, lo llevó al mesón, cuidó de él. Y al otro día, no es lo mismo decir al otro día, porque al otro día es el día siguiente, ¿sí o no? Otro día quiere decir que pudo haber pasado tiempo, señores. Esa es la diferencia. Y aquí pone otro día. No se sabe cuánto tiempo invirtió en esta persona, pero dice que otro día. No sé cuánto tiempo tienes que invertir de tu tiempo para dedicárselo a que está caído. Amén. Ya voy acabando. Dijo, cuídale y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Pero me llama la atención esto. Dio 2 denarios, ¿sí o no? Y yo digo, pero Pedro, ¿por qué no dio 3? ¿O 4? ¿O 5? Dio 2 denarios porque los 2 denarios para ellos significaba algo. Si no pagaban los 2 denarios, escuchen bien, este hombre caído quedaba como esclavo del mesón, del mesonero. Te voy a decir algo en esta tarde. Alguien pagó los 2 denarios por ti y por mí, aleluya. Y el que pagó los 2 denarios para que usted y yo no seamos esclavos de este mesón del mundo. Los pagó Jesucristo y pagó con agua y sangre los 2 denarios para que usted y yo seamos libres, libres, libres. Por eso, aleluya, no estás esclavo de este mundo. Jesús te ha hecho libre, aleluya. Vive con la libertad que Cristo te ha dado. No confundas libertad con libertinaje. Libre de practicar pecados, etcétera, etcétera. Amén. Y ya acabo. Miren, último versículo, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él respondió, él que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta es esta. ¿Ustedes creen que respondió bien a la pregunta que le hizo Jesús? Dilo tú. Sí, yo te digo que no. Porque ahora lo vas a ver. Mira, la pregunta que le hace Jesús dice, ¿quién de estos
aleluya, porque para el fariseo mencionar el nombre del samaritano lo tenían como un pecado. Por eso no contestó bien, señores. De Dios. Ahora dice, ve y haz tú lo mismo. El que usó misericordia con él, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miren, el sacerdote y el levita están enfatizando, escuchen bien, al grupo de los fariseos, al grupo de los religiosos. El tendido en el suelo está hablando del pecador. El samaritano está hablando de Cristo. ¿Quién fue? La pregunta está, ¿quién fue el prójimo del que cayó? ¿Quién fue? El samaritano, ¿sí o no? ¿A quién está significando? A Cristo. Entonces la enseñanza es esta. La enseñanza es esta. Haz tú lo mismo, le estaba diciendo. Haz tú lo mismo que el samaritano. Quiere decir que el buen samaritano a ti te rescató, a ti se te sacó, a ti te cuidó, aleluya. Nadie daba un duro por ti, ni un centavo, pero Cristo, aleluya, el buen samaritano, ha bajado de su trono, ha descendido, te ha visto a ti hundido en tus pecados, etcétera, y ha dicho, no quiero que esto se hunda, te ha rescatado, te ha sanado, te ha curado, ahora haz tú lo mismo, porque lección tiene en el nombre de Jesús. Pues no tengo más. Que Dios os bendiga.